El patrimonio industrial es una de las formas del patrimonio cultural. Se trata de aquellos restos con valor social, histórico, tecnológico o arquitectónico, entre los que podemos encontrar infraestructura de lo que fueron fábricas, minas, molinos, naves industriales, entre otros. Pero el patrimonio no solo involucra lo material, sino también lo inmaterial, como los saberes de los trabajadores, el léxico obrero, en fin, todo un bagaje cultural del que se conoce muy poco, y hoy vamos a charlar con un especialista del COLEF sobre este campo de estudio para saber un poco más. Esto es Diálogos desde la Frontera. Acompáñenme. Bienvenidos y bienvenidas a Diálogos desde la Frontera. El día de hoy vamos a hablar del patrimonio industrial, una de las múltiples formas que tiene el patrimonio cultural, aquellos restos con valor social, histórico, que se pueden encontrar en los sitios que en su momento fueron minas, molinos, almacenes, entre otros. Y para ello tenemos a un especialista en este tema, el doctor Camilo Contreras Delgado. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios Culturales del COLEF, adscrito a nuestra sede en Monterrey, Nuevo León. Bienvenido, doctor, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y bueno, doctor, antes de ir más al tema, quisiera que nos explicara qué se entiende y qué es el patrimonio, pues en términos generales, y luego el patrimonio industrial. Sí, el campo del patrimonio es muy reciente en términos académicos. Tenemos como intereses por etapas. A finales del siglo XIX, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo mucha preocupación por todo lo que se había perdido, destruido, y entonces surgen instituciones. Y empieza a construirse la idea de patrimonio cultural de la humanidad, bienes culturales, por ejemplo. México es rico, si lo comparamos en registro, en declaratorias, comparado con el resto del mundo y comparado con el continente americano. Rico en las etapas prehispánicas, en la etapa colonial. Y ahorita vamos a entrar en materia porque de lo que quiero concentrarme es en el siglo XX, que es lo que ha estado un tanto más descuidado. Pero al final de cuentas, el patrimonio cultural tiene que ver con aquella herencia que tenemos que conservar porque le da sentido a nuestra existencia, a nuestras colectividades. Por supuesto que tenemos toda la riqueza arqueológica en México. Siempre estamos viendo edificios. Pero hay algo que también tenemos que empezar a entender, que hay herencias no materiales, como ceremonias, rituales, podemos hablar de... Lenguas. Lenguas, por supuesto, es una de ellas. La ceremonia de Día de Muertos está reconocida a nivel como patrimonio cultural. Sí. Sin embargo, ahí estoy hablando mucho de lo que se reconoce institucionalmente. Hay que hablar también de que hay patrimonio cultural que no necesariamente tiene que ser reconocido para que sea patrimonio de las comunidades. Para ellos, para ellas, es importante algún lenguaje, alguna práctica, y eso es patrimonio. No tiene que intervenir la UNESCO, ni el INAH, ni otras instituciones, para que eso lo reconozcamos y también trabajemos en su conservación. Entonces, en ese sentido, el patrimonio a grandes rasgos es esta parte, pues sí, las pirámides, lo que reconoce la UNESCO, etcétera, pero también todo lo intangible que son precisamente las lenguas y demás. Ahora, el patrimonio industrial, ¿de qué estamos hablando en ese sentido? Igual, en ese paraguas de patrimonio cultural tenemos diferentes formas de patrimonio. Está también el patrimonio biocultural, por ejemplo. Hay monumentos naturales. Pero hay una parte muy específica que es el patrimonio industrial y que tiene que ver con lo que ya mencionabas al principio, de esta herencia de la época industrial. Esto inició, por supuesto, es entendible, en Inglaterra. Sabemos cuál fue la historia de la revolución industrial. Se estaba viendo que se estaban perdiendo muchos restos de minas, generadoras de electricidad, locomotoras, etc. Entonces, en 1973 se crea el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial. Bueno, pero estamos hablando de 1973, o sea, es reciente. Es reciente, claro, en términos de estudios, de interés, y eso también nos llega pues tarde a México. La primera reunión sobre patrimonio industrial fue en Puebla, en 1995.
Entonces imagínense, los académicos nos vamos inscribiendo en estos campos también de manera muy reciente. Y lo que se ha venido también enriqueciendo, porque ya no solamente hablamos de oficinas, de minas, de molinos, chimeneas, que le dan sentido a una ciudad, sino también aquello inmaterial. Volvemos a esta parte que es más vulnerable y que es la memoria colectiva, la forma de trabajar, la forma de organizarse, los sindicatos, movimientos sociales, lenguajes propios de alguna industria, aceitera, azucarera. Son cosas que se van construyendo en el mismo ambiente de trabajo, pero que también son muy vulnerables porque se van perdiendo si no las registramos. Que justo era mi pregunta, o sea, bueno, lo que me causa un poco de curiosidad es, siendo un campo tan reciente, ¿cómo había un archivo de esto? ¿Cómo ustedes se van acercando a ir descubriendo esta historia y a ir reconstruyendo todos estos vestigios? Pues igual es multidisciplinario. Aquí empezaron principalmente gente de arqueología. Luego se sumaron de arquitectura, pero seguimos hablando todavía de lo material. Fue hasta años más recientes donde vemos que hay colegas de antropología, de historia, por supuesto, claro, específicamente por la pregunta, geografía y muy afortunada la participación de gente de artes visuales, que también ya están entrando a este interés, al registro. Entonces, no podemos decir, me acerco solamente desde la historia o solamente desde la arquitectura, porque es un campo, no es una disciplina, no es un área, es un campo de conocimiento muy, muy complejo. Es como trabajamos. Entonces, puede ser desde las excavaciones, puede ser desde entrevistas, puede ser desde archivos, como vamos completando la información. Una pieza de algún lugar en particular, sí, o de alguna, no sé cómo decirle, un patrimonio industrial. Sí, podemos hablar de un elemento, puede ser un torno o una chimenea aislada, o el conjunto, hablamos de un sitio, y si lo ampliamos, que es lo que tenemos que hacer, hablamos de un paisaje industrial también, porque en México tenemos los ejemplos de empresas que construyeron vivienda para tener a los trabajadores cerca. Entonces, si no lo vemos en su conjunto, no está bien leído ese patrimonio industrial. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos charlando con el doctor Camilo Contreras. No se vayan, estamos en Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos charlando con el doctor Camilo Contreras y estamos hablando sobre patrimonio industrial. Doctor, bueno, por un lado está, pues como nos decía, la parte de la historia, la parte de conocer, ir al archivo, la memoria, en fin. Pero desde los estudios culturales, ¿cómo estudian el patrimonio industrial? Bueno, hay que también tener en cuenta que los estudios culturales también confluyen varias disciplinas, no solamente sociología o no solamente antropología. Pero un ejemplo muy, muy concreto y creo que es lo que pueden aportar y tiene mucho potencial por lo reciente del campo, es esta parte del inmaterial. Los estudios culturales nos podemos acercar a través de la memoria colectiva, ¿sí? Quiero hacer un paréntesis aquí para entender cómo es que lo trabajamos. El patrimonio cultural lo leemos desde el presente. Okay. ¿Sí? Estamos haciendo una selección del pasado. Estamos seleccionando un sitio, una chimenea. Igual, en términos de memoria colectiva, se seleccionan hechos del pasado. No se está viviendo todo el pasado, es imposible. O no habríamos dejado de vivirlo si fuera así continuo. Entonces, es desde el presente donde grupos de trabajadores seleccionan ciertos hechos sindicales o ciertos momentos en la etapa de la empresa donde trabajaron, y a partir de ahí es como se forma su memoria colectiva. Igual podemos hablar de residentes de un poblado que se formó por la industria. También son selecciones del pasado.
Entonces, la manera en que podemos nosotros acceder a eso es a través de estudiar esa memoria. ¿Y cómo lo hacemos? A través de historia oral, de historia de vida, y es principalmente trabajo cualitativo. Y creo, no había pensado en eso, pero qué bueno por la pregunta, que este tiene que ser el siguiente paso del estudio del patrimonio industrial, lo cualitativo y a partir de estudios culturales. Me gustaría que nos pudiera como ejemplificar un poco el patrimonio industrial, cómo lo han estudiado, usted cómo lo ha estudiado, y por ahí hay una zona que se llama la Cuenca Carbonífera de Coahuila, que creo que es uno de los lugares donde tenemos esta parte del patrimonio industrial y que ha estado involucrado usted en ese estudio. No sé si nos puede ejemplificar un poco y hablar más de eso. Sí, por supuesto. Patrimonio industrial tenemos en todo el país. Claro, más acentuado en donde se desarrolló más la industria, pero hay por todo el país. Y en lo que yo me he concentrado en los últimos años es en la cuenca del carbón de Coahuila, carbón mineral. Es un lugar donde empezó a explotarse desde finales del siglo XIX, inicialmente para extraer el carbón y para llevarlo al ferrocarril de Estados Unidos. Después ya las líneas de ferrocarril ya se conectan con las otras líneas de ferrocarril del país, pero después aparecen otras formas de aprovechamiento, que es para la fundición. Entonces tenemos por un lado la actividad extractiva, que es la minería. Luego tenemos el procesamiento de ese carbón, hay que lavarlo y luego hay que someterlo a un cocimiento. Entonces tenemos infraestructura de lavado y hornos que también tenemos desde el finales del XIX, principios del XX. Ahí vamos sumando ya restos. ¿Y existen físicamente, materialmente? Existen, exacto, en ruinas, que afortunadamente algunos no son tan accesibles y por eso se han mantenido. Y tenemos restos de infraestructura social. Por infraestructura social me refiero a lo que no es necesariamente directo a la producción, las viviendas de los trabajadores. Mientras trabajaran en la mina se les proveía de vivienda, que generalmente eran de madera, que llegó a suceder que se agotaba el yacimiento, abrían mina en otro lado y se movía todo el grupo de trabajadores. Con casas. Ah, llevaban las casas. Casas rodantes. Ese es uno de los recuerdos que guardan algunas de las personas. Hay infraestructura también social, como escuelas que construían las empresas o los sindicatos. Y tenemos la parte del ocio. Las empresas, que generalmente eran de Estados Unidos, abrían casinos para sus trabajadores. Entonces, en esta lucha de las clases sociales, los sindicatos pedían también su propio espacio. A lo que voy es que para leer estos pueblos tenemos que ver la historia, tenemos que considerar no solamente la parte de la extracción, sino también la parte social. Hay, por ejemplo, ahí en esa cuenca carbonífera una localidad que se llama Las Esperanzas. Así, muy dolorosamente, cada que iba veía que un teatro de más de 100 años estaba cayendo, colapsando. Por fortuna, entró en conciencia del municipio y lo restauraron. Entonces, sí hay ejemplos de sensibilidad y de rescatar algo que ven muy propio, ¿no? Claro, qué bueno que dice eso, porque también pensando en esta parte de que si al patrimonio industrial no se le considera como se le consideraría a lo mejor a la pirámide de Chichén Itzá, ¿qué los salva de no ser demolidos? O si son terrenos privados, que los quiten y limpien todas esas áreas. Sí, el asunto es que lo que más ha permanecido son aquellos edificios de piedra, que son los más resistentes, algunas viviendas de madera, pero todavía falta mucho por hacer. Apenas estamos como reconociendo, pero falta muchísimo por hacer. Y entendiendo el significado que tienen, claro. Sí. Bueno, vamos a hacer otra pequeña pausa y regresamos a seguir hablando de patrimonio industrial. No se vayan, regresamos. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Si apenas nos sintonizan, estamos hablando de patrimonio industrial con el doctor Camilo Contreras. Y doctor, nos hablaba en el segmento anterior de que pues hace falta todavía, y es un campo muy nuevo que se está estudiando cada vez más, pero pues que sí hace falta sensibilizar, ¿no? Y de cómo mantener estos lugares para poder después estudiarlos.
Sí, y es una tarea que nos compete a todos, no solamente a las instituciones. Como es un patrimonio con el que todavía convivimos, a veces es invisible incluso para la gente de a pie. Regresando así al ejemplo de la carbonífera, encontramos descendientes de japoneses, descendientes de varias nacionalidades, porque eso también trajo gente de otros países, a finales del 19 y principios del 20. Entonces, son historias familiares, historias personales, que están allí para conocerlas, para difundirlas. Entonces, esta parte del inmaterial creo que es el que está reclamando mucho más esfuerzo de parte nuestra. Ahora, ¿qué iniciativas o desde las instituciones oficiales o desde gobierno o política pública, cómo se ha avanzado? ¿Se ha avanzado? ¿Hay alguna ley? ¿El INAH ya lo considera parte de? ¿O quiénes son, digamos, las autoridades en esta materia? Sí, aquí me refiero a la ley de monumentos, zonas arqueológicas, federal. Es de 1972. Pero tiene un gran defecto, porque le confiere la competencia para el INAH es hasta el siglo XIX. El siglo XX solamente se considera si tiene, lo pongo entre comillas, un valor artístico. Entonces ahí tenemos un desajuste ya de las competencias y las limitaciones de recursos y de preocupación por el patrimonio. Pero creo que sí quedan espacios a nivel de los gobiernos de los estados para que ellos mismos tomen iniciativas de conservación. Y aquí lo que también nos ha faltado a nuestros diseñadores, arquitectos, desarrolladores, es que tengan más creatividad de aprovechar estos lugares, porque generalmente en las ciudades una antigua nave se ve como lastre. Entonces lo primero que hacen es tumbarlo y hacer un centro comercial. Pero hemos visto en otros países que incluso ese es un valor para el centro comercial. O sea, que esté dentro de exacto. Una parte. Sí, puede convivir, puede tener su ficha histórica, algunas fotografías. Entonces, para quienes vamos al súper o al restaurante, eso es un atractivo. Claro, y ahora con todo el regreso de esta corriente de lo antiguo o lo vintage, o sea, me imagino que sería mucho más aprovechable. Sí. Entonces, por un lado tenemos la parte legislativa, que tenemos que trabajar en eso. Tenemos la parte de los desarrolladores y gobiernos y municipios. Pero sí hay ejemplos. El caso del Museo del Ferrocarril en Puebla, que es de los más grandes, está muy bien logrado. También tienen un centro de documentación del ferrocarril, fototeca, mapoteca, que es valioso. Está igual el Museo del Ferrocarril en Aguascalientes, en San Luis Potosí. Y en Monterrey el Parque Fundidora, ¿no? Que también ha mantenido bien ahí. Sí, en Monterrey, hablando del ferrocarril, está la que fue la estación del Golfo, ahora es Casa de la Cultura y Museo del Ferrocarril. Y por un lado tenemos también Parque Fundidora, una empresa que funcionó de 1900 a 1986. Están impresionantes los hornos, las estufas, las naves, y ahí hay cineteca, fototeca, Centro de las Artes, etc. Entonces son lugares que han mostrado que se pueden reutilizar y que a los paseantes les ofrece otras emociones que si lo hubieran derrumbado. Ahora, doctor, ¿cuál es la situación en términos de los retos y los esfuerzos y hacia dónde tiene que ir el estudio del patrimonio industrial? Pues yo creo que tenemos que trabajar en la legislación. Esta de 1972 es obsoleta, no está bien hecha. ¿Quién dice que lo histórico se acaba en 1899? Por ahí tenemos que trabajar. Por otro lado, creo que desde la academia tenemos mucho que hacer y sobre todo en la formación de gestoría. Porque creo que ahí está rota la cadena entre las instituciones, los fondos financieros y la academia. Necesitamos mediadores que entiendan las dos partes y que divulguen lo valioso que es esto y que tengan características y capacidades gerenciales también. Otro ejemplo en Monterrey es el Museo del Acero, Horno 3, que es la historia de la tecnología
y es una experiencia también única el pasear y subir hasta la parte alta de ese horno como un mirador para la ciudad. Entonces hay ejemplos, pero creo que todavía nos falta mucho y en eso estamos. Y doctor, también en términos de la difusión que han hecho, sé que hicieron un congreso recientemente, no sé si nos pueda compartir alguna experiencia de estas actividades. Sí, tuvimos en mayo el Congreso Internacional del Patrimonio Industrial, retos y perspectivas para las Américas, ahí en Monterrey, en el Parque Fundidora. Tuvimos alrededor de 100 ponencias y pues son mesas sobre conservación, sobre archivos, pero la que quiero destacar es la de arte e industria. Me da mucho gusto que colegas artistas de diferentes disciplinas se acerquen de las universidades con sus grupos de clase. Entonces tuvimos mucha respuesta ahí de instalaciones, recuperación de memoria, imágenes. Entonces creo que hay mucho para seguir divulgando. Pero además de esto, habrá otro en junio en el Colegio de San Luis, y luego habrá otro en Tlaxcala en noviembre, y luego tenemos el latinoamericano en Guatemala. En este año particularmente llama la atención que está agarrando un momentum, por así decirlo, o sea, el estudio del patrimonio industrial. Así es. Y ahora me imagino que es también mucho más estudiado en zonas donde hubo más industria, pero también hay otras áreas en donde también se puede empezar o sea, bueno, que está incipiente. Sí, como decía, en todo México tenemos restos. En el norte mucha industria pesada, pero vamos al centro sur, tenemos industria azucarera, tenemos haciendas enequeneras en la península, tenemos lugares de producción de café, o sea, puertos y pesca, o sea, hay mucho por todo el país. Claro, sí. Donde volteemos hay algún vestigio de eso. Pues súper interesante el tema, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el programa y pues qué bueno tenerlo aquí por Tijuana, ojalá lo podamos volver a tener en el programa muy pronto. Bueno, cuando me inviten, cómo no. Claro que sí, no necesito invitación y a ustedes también, muchas gracias. Los invito a visitar nuestro portal web del COLEF, www.colef.mx, para conocer pues más de nosotros, del trabajo que realiza nuestra planta académica. Pueden ver también ahí las publicaciones y mucho más, y ahí también pueden acceder al canal de YouTube, donde además de este programa tenemos todos los eventos que se realizan en el COLEF. En redes sociales ya saben que nos encuentran como Diálogos desde la Frontera en Facebook y como Diálogos COLEF en Twitter. También nos pueden escribir al correo dialogosdesdelafrontera@colef.mx para que nos manden todos sus comentarios. Yo soy Flor Arballo y nos vemos en el próximo Diálogos desde la Frontera. Hasta pronto.